Lectura del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor llega para regir al mundo con justicia. El Señor llega para regir al mundo con justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey Señor. El Señor llega para regir al mundo con justicia. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir al mundo con justicia. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir al mundo con justicia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso, y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez, el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada y además entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando,
todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuáles serán las señales que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún enemigo de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a alguno de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de su cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Hermanos, estamos en el 33º domingo del tiempo ordinario y normalmente aparecen estos temas que se llaman escatológicos. Y es decir, por ejemplo, la semana pasada se hablaba de la muerte, entre semana también apareció el tema, pero es también para resaltar que Cristo es más que victorioso con la muerte. Y hoy aparece el tema del final de los tiempos. Este vocabulario o este lenguaje que se utiliza se llama apocalíptico, pero tengo que aclarar, porque lastimosamente los medios de comunicación han metido en la cabeza de nosotros que cuando se habla en lenguaje apocalíptico, entonces uno lastimosamente siempre cree catástrofes, muerte, destrucción. Y el lenguaje apocalíptico en la Biblia no es eso. Es por el contrario, el mensaje o la palabra apocalipsis significa revelación. Revelación es lo que significa, solo que a través de signos, de cosas que hay veces ciertamente dan como cierto temor, pero si nos regimos por lo que la iglesia dice, entonces uno no tiene que temer para nada. Bueno, hecho esa aclaración, vamos a continuar con nuestra introducción. Hoy aparece, como digo, este lenguaje en la Escritura que ciertamente da cierto temor, pero no tenemos que temer en absoluto lo que está o lo que pensamos. Como digo, depende de qué tenemos en la cabeza, sino por el contrario. Veamos primero una situación. Cuando se habla en este lenguaje apocalíptico o el tema del fin de los tiempos o del fin del mundo o el fin de nuestra vida, ¿quiénes son los que tienen miedo? ¿Quiénes son los que tienen miedo? Y esto lo declara la primera lectura. Voy a repetir la primera lectura. Ya viene el día del Señor ardiente como un horno, y todos, oiga, todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. ¿Quiénes son los que tienen que temer? La gente mala, la gente que hace daño. En cambio, los que no temen, oiga, dice, pero para ustedes, los que temen al Señor,
brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. En realidad, no hay nada que temer. Yo suelo decir a este respecto, suelo poner un ejemplo un poquito bobito, me perdonan, un poquito bobito, un poquito tonto y un poco infantil. Pero todos nosotros hemos sido infantes, hemos sido niños. Y en la inocencia de nuestra niñez, normalmente uno a veces hace travesuras, ¿verdad que sí? Uno hace travesuras o hay veces nos portamos bien. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hicimos alguna travesura y entonces mamá se fue al mercado o al motor o a la tienda y entonces uno se quedó allí y hizo una travesura, cuando viene mamá uno entonces teme, porque uno siente que le va a caer. En cambio, si no hemos hecho nada, uno sale corriendo, ya vino mamá, ya vino mamá, ya vino mamá. Uno en su inocencia infantil, uno se alegra porque viene la mamá. ¿Verdad que así es? Todos tenemos experiencia de eso, me parece. El que teme es el que ha hecho daño. En cambio, el que no ha hecho daño, se nos invita a la alegría. Si sigo poniendo este ejemplo un poquito infantil, entonces uno se alegra, vino mamá, vino mamá, vino mamá. Uno se alegra. Entonces el mensaje de hoy está en dos tónicas. Por una parte, los que temen y los que no temen. Para los que temen, entonces el final es un día horroroso, espantoso, terrible, pero para los que han hecho el bien es un día de alegría, de agradecimiento, un día de júbilo. Por eso es que el Salmo responsorial nos invitaba a cantar. Cantemos al Señor al son del arpa, aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey, es con júbilo. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todo lo que contiene, que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Entonces, por eso les digo y aclaré la palabra Apocalipsis en la tradición bíblica, porque cuando hablamos de un lenguaje apocalíptico bíblicamente, entonces para los que han tenido fe y como dice la primera lectura, los que han puesto su confianza en el Señor saltan de alegría. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Bueno, esta es nuestra introducción para comprender un poquito más lo que el Evangelio dice. Aquí, como hemos dicho en los domingos pasados, Jesucristo no solo está en Jerusalén, sino que ahora está en el centro de Jerusalén, ¿verdad? Ahí está, el templo de Jerusalén. Todos admiraban, dice el templo, oh, qué maravilla, ¿no? Y entonces Jesús los baja. Todo este mensaje que está aquí, hermanos, como digo, parece, digamos así, terrible, pero como ya he dicho, los que temen son los que han hecho el mal, los que no temen porque han hecho el bien, así de sencillo. Pero todo este mensaje que está aquí, hermanos, voy a intentar explicarlo un poquito, porque para explicar así exhaustivamente hace falta mucho tiempo y no nos da el tiempo. Pero todo esto, hermanos, ¿qué es lo que está significando? Este lenguaje apocalíptico significa lo siguiente, más o menos de esta manera. Miren, la historia de nuestro mundo pasan muchas cosas. Todo el tiempo están pasando cosas. Pero lastimosamente siempre hay algunos que se aprovechan a meter miedo a la gente. Y ¿saben cuál es lo terrible? Lo terrible es, en nosotros hay una especie de morbo a la hora de que alguien nos mete miedo con temas escabrosos. Por eso tienen éxito esos días que acaban de terminar, el mes de octubre, con el mes de las brujas y con el no sé qué, y con los demonios y con el no sé cuánto, y las películas de terror. Cuando también precisamente por eso tienen éxito las noticias, porque uno como que se quiere gozar en lo malo y en la sangre y en la muerte. O sea, tenemos eso, ¿no? Eso es lo más terrible. Y por eso es que siempre van a tener audiencia aquellos profetas que hablan solo de maldad,
solo de catástrofes, solo meten miedo a la gente. Siempre va a tener audiencia esto. Ahora, por supuesto que con esto no estoy diciendo que nosotros seamos indiferentes ante los sucesos que pasan a nuestro alrededor, bueno, a lo largo del tiempo y a lo ancho del planeta. Pero las cosas, hermanos, que se describen acá, voy a leer una vez más, dice: a Jesús le preguntaron: maestro, dinos cuándo ocurrirá todo eso, cuáles serán las señales. Él les respondió: cuídense de que nadie les engañe. ¿Ve? Este es el punto. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Oiga, hasta aquí está lo que más se graba en nosotros. Tal vez sí voy a explicar un poquito más adelantito por qué se graban en nosotros estas cosas. Así sí lo voy a hacer psicológicamente. Dice: el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Este es el mensaje, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Y a continuación enumera muchas cosas. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra, reino contra otro reino. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambres, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles, que esta semana de hecho ha aparecido. La luna roja, el temblor, los ucranianos en júbilo porque ya lograron liberar una ciudad, y bueno, tantas cosas que han aparecido. Pero lo que significa, hermanos, es que miren, estas cosas siempre se van a dar. Siempre se van a dar. Hay veces nosotros nos asustamos porque escuchamos hablar, ahorita pues por los medios de comunicación que han tenido un boom desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Y uno se puede enterar de lo que sucede en Corea del Norte, en Corea del Sur, en las islas no sé cuánto, o en Europa, o en Asia, o en cualquier lugar. Uno se entera en cuestión de segundos lo que sucede. Y uno dice: pero esto ya anuncia el fin. No, eso ha existido todo el tiempo. Cosas que suceden, catástrofes naturales, que cayó un meteorito hace también, por ejemplo, 60 millones de años. Todo el tiempo están cayendo meteoritos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta todo el tiempo. No en esa magnitud, pero siempre están cayendo. Las lunas rojas siempre han pasado. Es una cuestión puramente, es un evento de luz maravilloso. No está anunciando alguna cosa o el final. Volcanes que explotan, terremotos, epidemias, dice aquí. Epidemias son enfermedades locales. En cambio, lo que hemos vivido es la pandemia, que el mundo se infectó. Esas cosas siempre han pasado. Lo que pasa es que como los medios de comunicación que ahora tenemos, entonces uno se asusta. Ahorita yo estoy leyendo un libro, el libro de San Agustín, que se llama La Civitate Dei, Ciudad de Dios. Y ahí San Agustín recoge a muchos historiadores que están al mismo tiempo recogiendo muchas cosas catastróficas, guerras, pestes, enfermedades. Lo recoge San Agustín en su libro Civitate Dei, y hasta da miedo lo que describe. Esas cosas siempre van a pasar, pero como dice Jesucristo, que no los domine el pánico. El cristiano siempre ve, hermanos, con esperanza el futuro, pero mucha gente se asusta. Por supuesto que no vamos a decir que las cosas que pasan son buenas, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que esas cosas siempre pasan. Eso es lo que estamos diciendo. El cristiano siempre ve con esperanza hacia adelante. Siempre ve con esperanza hacia adelante. Le voy a plantear algunas cosas. Primero, ¿por qué las cosas malas, entre comillas malas, catástrofes, temblores, terremotos, epidemias, muerte, por qué se graba más en nuestra cabeza? ¿Por qué tiene tanto énfasis en nuestra cabeza? Psicológicamente explicado, es bien sencillo. Lo voy a explicar con lo que pasa con mucha gente. Hoy la gente viaja mucho, ¿va? Hay gente que es empresaria y viaja por todo el país. Haga de cuenta que un señor agrónomo, que es una mayoría de muchos de ustedes, entonces tiene que viajar por todo el país. Y entonces va en su vehículo, ha recorrido a lo largo del año, por ejemplo, no sé, unos 50,000 kilómetros.
Y así va multiplicando años y años y años, y va recorriendo el país a lo largo de los años, 5, 10, 15 años. Entonces se recorrió, no sé, 500,000 de kilómetros, por decir algo. Y qué casualidad que un día, ya pasaron 15 años, ¿va? Que un día se accidentó. Y entonces dice, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué me pasa? Y entonces él se graba más eso, pero la razón es muy sencilla. Cuando transcurre la vida en la completa normalidad de la agenda o de los sucesivos días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y así van transcurriendo los años, el cerebro no lo registra. En cambio, cuando hay una alteración en ese, vamos a decir, en esa rutina, entonces se graba más en la cabeza, y por eso nos causa, hay veces, miedo. Pero no nos damos cuenta que las cosas, entre comillas, como digo, malas, una muerte, una enfermedad, me accidenté, no nos damos cuenta que los días que han recorrido anteriormente siempre han sido buenos. Por ejemplo, este ejemplo que coloqué, un señor que viajó 50,000 kilómetros y no le pasara nada. ¿Por qué no hace recuento de eso? No, más cuenta que un día se accidentó, ¿ve? Entonces eso, pero la cuestión es que las cosas pasan y uno no tiene que temer, porque a pesar de que las cosas que acontecen nos causan dolor, no digo que sean malas, sino que nos causan dolor, nos hacen sufrir, entonces uno siempre tiene que ver con esperanza el futuro, siempre lo tiene que ver con esperanza. Incluso, como dice aquí, los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes. Pero oiga lo que dice, sin embargo, ni uno de sus cabellos de la cabeza de ustedes morirá. Aquí está hablando en dos planos. ¿Cómo así? ¿Lo van a matar y al mismo tiempo no va a morir un cabello de su cabeza? No, está hablando en dos planos. Miren, una cosa es que nos maten, que uno muera, pero otra cosa es que uno sea derrotado. Es completamente diferente, no sé si me explico. Entonces es muy complicado explicarlo. Pero a una persona lo pueden matar, lo pueden torturar, pero aparte es que la gente sea derrotado. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Veamos, lo explicamos con un ejemplo. Veamos. Por ejemplo, si hablamos del mundo de la farándula, entonces hay gente exitosa. A veces pongo yo de ejemplo varios. Uno se me ocurre este actor, un actor famoso que se suicidó, Robert Williams, de él estoy hablando. Él es un gran actor, buenas películas y películas también que se pueden ver de reflexión. Tuvo éxito, pero su persona quedó derrotado. ¿Por qué? Porque se suicidó. Significa que él no triunfó como persona. Triunfó económicamente, pero no triunfó como persona. Al revés. Ahora los mártires, si hacemos un recuento especialmente bíblico, entonces resulta que, por ejemplo, vayan ustedes a donde están los 7 hermanos macabeos que leímos esta semana, que los estaban persiguiendo porque no querían negar y renegar la ley de sus padres, los judíos. Y entonces ellos se dejaron matar. Aquí están mis manos, córtelo. Aquí está mi lengua, córtelo. Máteme, pero usted no me va a causar a mí la muerte de verdad. Le decía los niños, estos niños, a su verdugo. Pues nos arrancas la vida, pero tú no vas a resultar para la vida. Y ellos, incluso con un placer un poquito espiritual, fueron a la muerte. Murieron 7 en un solo día. No los derrotaron. También si hablamos de los santos en la actualidad, digamos el tiempo después de Cristo, los mártires, a ellos los asesinaron, pero no los derrotaron. No los derrotaron. Es muy diferente que lo maten a uno, pero es muy diferente que uno se sienta derrotado, destrozado, frustrado. Es completamente diferente. Bueno,
algunas cosas para poder explicar estas cosas que están acá, hermanos, como le digo en lenguaje apocalíptico, pero solo el que ha hecho daño es el que tiene que temer. El que no ha hecho daño, entonces se alegra, se goza, y a pesar de que las cosas se esté, como dice un salmo, aunque se derrumbe la tierra y aunque se estremezca la tierra, pues yo seguiré gozándome, dice un salmo. Lo mismo nosotros, el lenguaje apocalíptico, en lugar de ser miedo, de hecho es un mensaje de esperanza. Como dice aquí Jesucristo, sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Una última cosa. Estas cosas que vivimos, que escuchamos, que pasan, no son signos, oiga por favor bien, porque aquí es donde muchos de ustedes son manipulados. Estas cosas, terremotos, epidemias, hambre, signos en el cielo, no están anunciando el fin. No están anunciando el fin. No es eso. Dice aquí Jesucristo, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. No sabemos cuándo va a ser el fin. Nadie lo sabe. El ser humano vive ahora. Como ya dije, un poquito históricamente, tomado un poquito de los datos de los científicos, el ser humano empezó a existir después de los que murieron los dinosaurios hace 60 millones de años, cuando se estrelló el meteoro aquí en México, en esa península, ¿no? Y después empezó a vivir el ser humano. El ser humano, o cada especie, tiene su, vamos a decir, su lapso de tiempo de existencia. Como dice una canción que anda por ahí muy buena, unos mueren, otros vivirán. Así sucede en el tiempo. Unas especies viven, empiezan a vivir, otras mueren. Otra vez la cadena empieza. Eso es como si lo que dice Darwin, ¿no? La evolución en el tiempo. La evolución en el tiempo habla de que en lugar de que todo se va a destruir, la energía se va a terminar. Un día el universo va a ser una especie de cuerpos celestes girando en el espacio en plena oscuridad, pero el ser humano va a terminar, hasta donde uno logra entender, va a terminar porque termina su tiempo de vida. Pero no sabemos en realidad, porque esto es oscuro. Solo Dios sabe. Como dice Jesucristo, no les toca a ustedes conocer el tiempo, sino solo el Padre con su autoridad. No estemos preocupados por eso. Estemos trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer en la vocación que cada uno tiene. A mí me corresponde como sacerdote, pues impartir los sacramentos, darles esperanza, predicarles la palabra, ayudarles en sus dificultades. A ustedes como laicos, casados en su matrimonio, les toca salvar a su cónyuge, a sus hijos, a su familia. Hay que hacer eso. No se quede ahí sin hacer nada, porque eso es lo que va a determinar de que en el día de la muerte uno esté temblando, qué horror, o al revés. Cuando uno ha hecho, como dice la parábola que hemos escuchado hace algunos domingos, no somos más que siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Cuando uno ha hecho lo que tenía que hacer, entonces uno tiene esperanza. La muerte no lo derrota, ni las catástrofes, ni las persecuciones políticas o lo que sea, no lo derrotan a uno. Y uno siempre va a tener esperanza, ilusión para transitar el tiempo que nos toca vivir en esta tierra. Alabado sea Jesucristo.